El tema que hemos elegido hoy es bien interesante, el Padre Celestial. Muchas veces, la mayoría de las oraciones las elevamos nosotros a nuestro Señor Jesucristo, a los santos, a la Virgen, pero aunque decían que el gran santo de la Trinidad era el desconocido o poco apreciado como el Espíritu Santo, recordemos que estamos en el tiempo del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo es el tiempo del Padre y del Hijo. Y miremoslo bien interesantemente, ¿qué desconocido es para nosotros el Padre? Sabemos entre muy poquito y nada. Pero el Señor Jesús nos dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y es por eso que esa oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó es muy curioso. Nosotros decimos Padre nuestro porque eso trata de la comunidad de la iglesia. Pero cuando estamos solos, deberíamos rezarlo como papaíto mío o apaíto mío, porque en realidad lo que está diciendo en arameo es apaíto nuestro, pero si estoy solo es apá, mío. Entonces, esa primera oración, Padre nuestro, que estás en los cielos. Pero nosotros ubicamos, si yo les digo a ustedes dónde está el cielo, van a señalar allá. Pero lo que en realidad el Señor nos dice es que está en una dimensión diferente a esta toda terrenal, pero al mismo tiempo está en esta dimensión. Está en algo superior que nos puede ver a todos, porque el Padre nos ve a todos. Entonces, es para decirnos que Dios Padre está sobre todos nosotros, sobre todos nosotros. Aquí empezamos un poquito una teología bien linda. Yo saqué este resumen de unas charlas del cardenal Cantalamessa y de la consagración al Padre que está en el libro de Luisa Picarreta, muy lindo de la divina voluntad. Y dice algo bien lindo, entre María y Dios Padre hay una relación única. San Ignacio de Antioquía nos decía que Jesús es el Hijo del Padre y de María. Jesús tiene un único Hijo en el cielo y una única Madre en la tierra. Por eso, si nosotros, yo creo que nunca, como cuando empecé a preparar esto, me había dado cuenta cómo el cardenal llega y nos invita a hacer un análisis del Magnificat. Miren lo lindo, porque el Magnificat es que nosotros somos loros que repetimos sin saber. No nos damos cuenta de qué estamos haciendo. Miren esto cómo empieza las tres entidades del ser. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Ahí está diciendo, proclama mi alma lo magnificente que es Dios Padre. Y luego diferencia, dice, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Y luego está como ella se pone como criatura, porque ha mirado la humillación de su esclava. El poderoso ha hecho obras grandes en mí. Es que el Magníficat es toda una cátedra de teología. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.
Mire cómo ella está ampliando. Debemos, primer mandamiento, amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro espíritu. Es decir, María en el Magnificat contesta: como alma, la grandeza de Dios; como espíritu, lo proclama Salvador; y como ser humano, carne, se declara esclava del Señor. A los ricos los despide vacíos, a los humildes los enaltece, a los hambrientos los colma de bienes. En favor de Abraham y su descendencia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia. ¿Qué habla aquí? De esa promesa que le hace Dios Padre cuando llama a Abraham desde Mesopotamia. Nosotros en ese Padre Nuestro y en ese Magnificat debemos decir algo bien lindo: Dios nos pertenece. Mire esto. Espérate. Hay que dar una dimensión a cada palabra. El cardenal hace una comparación que puede sonar herética, pero luego vamos a ver que no tiene nada que ver con eso. Él dice algo como: nosotros somos más bienaventurados que Dios, porque Dios no tiene Dios y nosotros sí tenemos a Dios. Es decir, tenemos a alguien a quien amar. Dios no tiene Dios, pero la Trinidad se tiene a sí misma en el amor. Es un trabalenguas teológico, pero tiene mucha razón. Es cuando nosotros entendemos la diferencia entre el ser y el tener. Yo soy Dios. Solo Dios puede pronunciar esa frase. Esa diferencia entre el ser y el tener lo entendemos en esta frase: Dios es Dios y nosotros tenemos un Dios. ¿Sí ve la diferencia? Ni nosotros somos Dios, pero Dios al ser se tiene a sí mismo. Pero nosotros no somos Dios, somos en Dios. Qué bonito es esto cuando empezamos a desafiar. San Francisco de Asís tenía algo bien bonito, decía: ninguno es digno de pronunciar tu nombre, Señor. Y para no pronunciarlo, San Francisco le decía el buen Señor, porque era alguien que era fuerte, santo, a quien siempre podemos acudir. Nunca se cansará de levantarnos de la tierra y del barro de nuestro pecado. Esta parte es muy bonita. ¿Por qué? Porque cuando Luisa Picarreta recibía como esa catequesis que le daba el Señor sobre su padre, entendemos algo que hemos dicho mucho aquí. ¿Por qué el idioma hebreo no tenía vocales? Para que nadie que no fuera auténticamente del pueblo de Israel pudiera pronunciar su nombre. Cuando en el año 586 ellos destruyen Jerusalén y son llevados al exilio en Babilonia, los rabinos de la época o los que dirigían la vida eclesiástica de Israel se dan cuenta que al no tener nada escrito, la tradición se iba a perder. Pero al escribir las enseñanzas de Moisés, ellos lo que también quieren recuperar es que al que no es judío le cueste trabajo entender lo que era la teología del pueblo de Israel. Por eso, el idioma hebreo es el único idioma
el hebreo antiguo, que no tenía vocales. Para saber exactamente cómo pronunciar el nombre de Dios, tenía que decir tu mamá. Tu mamá. Entonces en esa tradición se decía que se es judío todo aquel que nazca de vientre judío. No porque su padre sea judío, sino lo importante era el vientre. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía quién era la madre, pero lo del padre seguía siendo un albur, no estaba lo del ADN ni nada de eso. Otro aspecto menos alegre sobre Dios Padre lo vamos a entender ahora. ¿Quién es Dios para ti? Dios Padre. A ver, hagámonos nosotros esta pregunta. ¿Realmente entendemos quién es Dios Padre? ¿Quién es Dios Padre para mí? No hablemos, saquemos la figura de Jesús, si es posible, saquemos la figura del Espíritu Santo, si es posible, y solo miremos la figura del Padre. Y empecémonos a hacer esa pregunta. ¿Quién es Dios Padre para mí? ¿Lo vemos como un ser etéreo, como alguien lejano, como el que hizo algo y se fue a vivir a la constelación de Andrómeda y le dejó esto Esa es un pensamiento filosófico griego bien interesante que no tiene que ver nada con nuestra teología. Pero de alguna manera la cultura filosófica de ayer y de hoy siempre trata de ponernos como un impedimento a una autoridad. Hay un rechazo más o menos explícito. En los chicos, en todos, cuando la figura del padre falla, cuando la figura del padre no es el mejor ejemplo del verdadero padre cristiano, o cuando la figura del padre desaparece por completo en la vida de la persona, a esa persona le queda muy complicado obedecer las estructuras que hay en la sociedad. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque es que el padre juega un papel fundamental a la hora de construir el respeto y la obediencia. Y uno dice que no, espérate, muchos de nosotros podemos haber pasado por ahí. Cuando tenemos un Padre que no refleja la idea del Padre Celestial, empezamos a tener heridas. Las filosofías que el ser humano ha construido siempre invitan a que tú tienes que ser autosuficiente, que no tienes que depender de nadie y que nadie puede estar por encima tuyo. Eso se llama nueva era. Pero al mismo tiempo era el pensamiento de Platón y al mismo tiempo era el pensamiento de Plotino, en el cual enaltecían el yo. Lo importante es el yo. Yo puedo, yo lo voy a hacer, tú tienes con qué. Y ahí es cuando uno se pone a pensar cómo la psicología se ha metido tanto en el inconsciente del hombre que ha reemplazado la fe con un agravante. No le ha dado respuestas a las preguntas más ontológicas del ser. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi función? ¿Yo a qué he venido? Nada me llena. Esto no tiene sentido. Uno ve hoy, y yo lo he tenido que ver en muchachos y en adolescentes, que tienen todo en la vida, en demasía, y se quieren suicidar. El suicidio se ha convertido en uno de los principales motivos de muerte en jóvenes de 15 a 25 años. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el amor del Padre.
Las filosofías que se han creado filosóficamente, se han creado desde los griegos, desde los babilonios, siempre ponen que tú tienes que ser dueño de ti mismo. Ahí me gusta esa canción que dice, dueño de ti, dueño de nada. Sí, eso, ¿saben la canción? Ah, sí. Bueno, ese tipo de filosofías inconsciente y conscientemente solo invitan a tener un rechazo a Dios Padre, porque no quieren a nadie que les diga lo que es bueno y lo que es malo. Y recordamos aquí esa frase de San Agustín y de Santo Tomás de Aquino, que es bien. Un pecado no es malo porque Dios lo prohíba, sino que Dios lo prohíbe porque es malo y perjudica al hombre. Robar es malo porque le estás haciendo daño a alguien. Matar es malo porque le estás haciendo daño a alguien. Suicidarse es malo porque te estás haciendo daño a ti. Esa es la filosofía que prevalece hoy. Nadie quiere hoy por hoy a un Dios Padre tutelar. Karl Marx no era un teólogo, era alguien preocupado por lo social, era más bien un sociólogo. Pero él decía que si hay un Dios que me ha creado a mí, entonces mi vida no me pertenece. Jean-Paul Sartre decía, si Dios existe, el hombre no es nada. ¿Sí ve? La filosofía desde antes siempre ha tendido a matar a Dios Padre. Freud añadió y le puso al psicoanálisis una influencia brutal. Cuando él promulga y saca de la historia griega el complejo de Edipo, por eso decía que en el hijo hay un deseo secreto de matar a su padre. A eso lo llamamos complejo de Edipo. El hijo ve en el padre un rival. El hijo debe ser el único objeto del amor de la madre. Eso es ridículo. Pero yo te puedo... Acuérdense que si algo tiene el demonio es el don de la palabra. Cuando uno escucha a la gente que le dice, no, padre, es que mire, es que ayer fui a la iglesia X protestante, pero es que ese pastor habla tan bueno y cantan y son alegres y comparten y hermano, y allá nadie me juzga, esta es mi cuarta mujer, pero allá nadie me ha dicho si yo me he casado o no, y entonces allá me admiten como soy, ¿no? Aquí también te admitimos, pero sin el pecado. Porque es que no se puede amar al pecado, se ama al pecador. Entonces, ese es el éxito de las iglesias protestantes. Que allá, tranquilo, mientras usted esté dando el diezmo, aquí no pasa nada. Entonces, y hablan muy bien, ojo. El Señor no le quitó a Lucifer ninguno de sus dones, solo que puso por encima de él a toda la hueste celestial. Y él ya está derrotado, él ya está condenado. Entonces, aquí vamos a la filosofía, por ejemplo, cuando habla de esta tontería el complejo de Edipo nunca se ha demostrado. Fue un hecho histórico aislado. Y nosotros, cuando tendemos a volver la excepción, la regla, ya estamos matando la regla. Porque cuando están abogando por matar al niño en el vientre de la mamá,
es que esta chica fue violada, ¿cómo va a tener ese hijo? Esa es la excepción. El 99.9% de los abortos no es de ninguna violación, es porque ella cree que se equivocó o no contó bien o ese no era el padre que yo quería para mis hijos, pero eso no es fruto. Fue con la aquiescencia de ella, no contra ella. Entonces utilizamos la excepción para volverlo regla. Nunca se demostró esa teoría de Edipo, pero todo el mundo la cree. Lutero, por su parte, decía: en el corazón del hombre hay sed de carne, sed de poder, sed de dinero. Por eso, los mandamientos aparecían como obstáculos a los deseos del hombre. Entonces, él decía que la mejor manera de superar ese obstáculo era obviar el obstáculo. A él no lo dejaban casar con la monja. Entonces suprimía el obstáculo. Entonces yo argumentaba mi razón y argumentaba el error que yo quería cometer con el error del otro. El mandamiento es no fornicar. Ay, padre, pero todo mundo lo hace. Si todo mundo come porquería, ¿tú vas a comer porquería? Es la teoría de las moscas. Las heces fecales son buenas, millones de moscas no pueden estar equivocadas. Entonces yo tengo que comer porque la mayoría come. Es como esa filosofía que hay que una abeja jamás le explicará a una mosca que lo que come es porquería. Ella solamente trabaja por el bien de la comunidad. El Espíritu Santo en los sacramentos nos abre una mirada nueva. Nos hace mirar a Dios Padre no como enemigo de nuestra alegría, sino nos hace mirar a alguien que nos ama tanto que nos entregó a su Hijo. Por eso el Padre se vuelve en un aliado nuestro, no en un impedimento para nuestra felicidad. Cuando reconocemos eso, que seguir a Dios Padre en sus mandamientos es reconciliarnos con el amor. Otra dificultad moderna para aceptar a Dios Padre es el sufrimiento de los inocentes. Qué complicado es explicarle a la gente: si Dios existe, ¿por qué mueren los niños de hambre en África? Si Dios existe, ¿por qué permite que a una criaturita de 2 años le dé cáncer? Si Dios existe. Esto es un gran misterio. Pero si le vamos a empezar a buscar como las 5 patas al gato, es cuando entendemos el valor del sufrimiento. Cuando Jesús se encontraba con alguien que sufría, él lloraba. Esto es muy lindo. Cuando murió Lázaro, acuérdense, ya llevaba muchos días muerto. Él, que sabía que lo podía resucitar, lloró. Nos mostró el dolor del sufrimiento, porque él amaba a su amigo Lázaro, era su hermano, era con el que él compartía, no hermano biológico, pero era una persona cercana. Pero él lloró. Hay que sufrir con el que sufre, no sufrir por el que sufre, dice una teoría. ¿Por qué? Cuando yo en mi trabajo cada día tengo que bendecir gentecita chiquita, mediana o anciana que está muriendo, al comienzo yo me conflictuaba mucho y me entregaba a eso. Y una vez me dice el padre Jordi Rivero: tienes que saber diferenciar. Tú no te puedes quedar en el sufrimiento porque no vas a aguantar.
Tú tienes que sentir y sufrir con el que sufre, no por el que sufre, no en lugar del que sufre, porque si no no vas a aguantar. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Pero si vemos a alguien sufrir por X o Y motivo, mi corazón, al ser un corazón de amor, tiene que sufrir con él. Tiene que entregarse a Él, pero al mismo tiempo el Señor nos enseñó, en ti está la solución. ¿Qué hizo Él después? Lo resucitó. Obviamente no vamos a pensar que aquí vamos a hacer todos, a resucitar a todos los familiares de nuestros amigos, porque eso es algo de Dios, no estoy hablando de eso. Pero como decía la Madre Teresa de Calcuta a un periodista que le preguntó que cómo va a existir un Dios y entonces ¿qué hace Dios para acabar con el hambre del mundo? Y ella dijo, te hizo a ti para que tú hagas algo. Te creó para que tú te preocupes por ese algo. No entramos al cielo si no es a través del amor que le damos a nuestro prójimo. Dios Padre sufre en el que sufre, porque Dios es perfección y sufre porque Él es puro amor. Pero el amor, que es el poder creador de todo, es la cosa más vulnerable del mundo. El amor no debe ser atrapado a la fuerza, se debe dejar libre. Ahí es cuando entra el albedrío del otro. Yo te dejo libre, pero quiero en reciprocidad tu amor para mí. Y es por eso que en las traiciones amorosas, la traición del amado duele tanto. Cuando yo amo a alguien profundamente y ese alguien me traiciona, ahí es cuando viene. Por eso el éxito de las canciones románticas y de despecho. Porque estamos hablando de que casi todos hemos sido traicionados en algún momento. Casi todos le hemos hecho daño consciente o inconscientemente a alguien. Casi todos los que aquí estamos, no importa que ustedes estén en vida religiosa o no, hemos sufrido por el desamor de alguien. Ahora piensen que puede estar sintiendo Dios y lo vamos a entender facilito. Dios, siendo amor, se entrega al que sufre, porque Él quiere transformar ese sufrimiento en gloria, en perfección y en amor. He ahí el mensaje central de la cruz. El sufrimiento del que no tenía por qué sufrir, nos lo devuelve la cruz en amor, en perdón y en salvación. Entonces, ¿por qué Dios permite el sufrimiento de los inocentes? El Señor solo permitió que Lázaro muriera de alguna manera para demostrar su gloria en la resurrección. Entonces, el Dios de la Biblia es un Dios Padre apasionado. Dios Padre es tóxico, apasionado y celoso. Ese es el amor que Dios quiere de nosotros. Que seamos tan tóxicos que el que nos empiece a hablar mal de Dios se quede sin dientes. Imaginariamente, porque ahí es cuando entra la misericordia. Por ejemplo, la misericordia que yo aplico cuando alguien me dice alguna estupidez acerca de la Virgen o de la Trinidad o de la Iglesia. Es que a veces quedo obnubilado por mi propia misericordia. Me dan ganas de romperle la boca. Pero lo expreso de una manera tierna. ¡Qué bruta es! Pero con ternura.
Era broma. El Dios de la Biblia es un Dios apasionado. ¿Por qué? Lo vemos en el éxodo del pueblo de Israel. Él lo perdona todo, pero si le pedimos perdón. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que ofendemos. Y la importancia del amor divino. El amor humano difícilmente perdona una traición. El amor divino no hace más que perdonar nuestra traición. Porque con cada parte de nuestro pecado estamos traicionando al amor, a Dios que es todo amor. Es tan importante esto que San Juan Pablo II dedicó en su encíclica sobre el Espíritu Santo 2 páginas para explicar que Dios Padre convierte todo sufrimiento en gloria. Cuando yo acepto mi sufrimiento y lo pongo a los pies de la cruz, Él te lo devuelve en gloria. Pero no estamos hablando solamente de un sufrimiento de una enfermedad, de una pérdida de un familiar, no. Estamos hablando también de el sacrificio que hacemos en cada momento de nuestra vida para demostrarle al Señor que sí podemos seguirlo. Por eso estábamos en un retiro en Conyers, en Georgia, y muchas mujeres venían siempre con eso de que se sienten atrapadas en un matrimonio. Un par de hombres también se acercó en eso. ¿Pero por qué? Porque del todo no se casaron amando. Mire, y esto es bien interesante, leía un informe, ya no me acuerdo de qué universidad, el domingo me acordaba, ya hoy no, pero en el cual decía algo así como que el 85% de las mujeres se casó con el que no era el amor de su vida. ¡Wow! Es raro la persona que dice, es que Él es el amor de mi vida. Quiero creer que todas esas excepciones están aquí sentadas. Pero, curiosamente, en el hombre ocurre un fenómeno contrario. Apenas el 30% no se casó con el amor de su vida. Y me explicaba una de ellas que ya estaba atormentada porque no sabía qué hacer. Ella sentía que su esposo, con el que llevaba no sé cuántos años, ella era como, se sentía atrapada, no podía salir, era totalmente infeliz. ¿Saben por qué? Porque aún no hemos entendido por qué con el que cuando se casan, él le dicen novio, porque ella no vio. Entonces, las decisiones que tomamos en la juventud son muy importantes. Hay pecados de juventud que se pagan el resto de la vida. La mayoría de esos es haber elegido mal la pareja. Juan Pablo II dice que él, cuando entendió, después de la Segunda Guerra Mundial, él entendió el sufrimiento de todo un pueblo, lo que está pasando, por ejemplo, hoy Ucrania. Las guerras no sacan sino lo peor del hombre. Entonces, aquí es cuando sale algo bien importante. Los artistas han transferido este pensamiento teológico de una manera lindísima sobre el amor. Ustedes han visto que la cruz trinitaria está nuestro Señor Jesucristo crucificado, está Dios Padre sosteniendo la cruz de su Hijo, pero encima está esa paloma del Espíritu Santo como diciendo, estamos aquí por el amor a nuestras criaturas. Es la belleza de entender que Dios Padre está dispuesto a todo, hasta entregar a su único Hijo por nosotros.
Cuando una madre sufre en la casa, ante la cama de su hijo enfermo, debe sentir que Dios Padre está sufriendo con ella. Porque tenemos un Dios que sufre con nosotros. Un Dios que no quiere nuestras lágrimas, pero quiere que ese sufrimiento se lo ofrezcamos a Él. Porque todo sufrimiento aceptado y vivido en el amor de Dios te lo regresa en gloria. Lo malo es que no es instantáneo. La palabra más linda que todo ser humano quiere escuchar, ¿cuál es? Yo te amo. Yo te amo. Mire, en estos días viendo un capítulo de 2 hombres y medio, hay una escena donde él está enamorado por primera vez de la chica y la chica le dice, yo te amo. Y él solo responde, gracias. Y la chica da media vuelta y se va a ir, se devuelve. Espérate. ¿Sí? Gracias. ¿Eso es todo? 1000 gracias. Pero cuando tú amas a alguien, ¿qué es lo más lindo que escuchas de ese ser amado? Yo te amo. Pero que le nazca a ese ser decirte a ti, yo te amo. No, yo también, porque eso es un complemento. Yo te amo. Y volvemos a las relaciones sexuales. Cuando están en las relaciones sexuales, sale muy fácil la palabra yo te amo. Se acaba el sexo, se acaba el amor. Deberían decirse yo te deseo, pero no te amo. Y verá que ahí se acababa todo el negocio. Pero cuando entendemos esto, el Señor nos enseña algo. Dios Padre quiere escuchar que tú lo amas con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese día que le podamos gritar a Dios Padre, pero no ya como una fórmula de una oración, sino que se lo gritemos desde dentro de nuestro corazón. Padre Celestial, yo te amo. Pero ese te amo que suene en todos los idiomas del mundo. Y la única manera en que un yo te amo en todos los idiomas del mundo funciona es cuando entendemos que Él me creó por amor. Tenemos un Dios que nos ama con locura. San Agustín nos enseña algo bien bonito. Decía que si en un caso determinado que ocurre un cataclismo y se destruyen todas las Biblias del mundo, no queda sino una Biblia quemada. Y al abrirla ven que solo queda una página sin quemar, pero de esa página solo queda una frase en esa Biblia. Y lo único que esa frase dice es, Dios es amor. Toda la Biblia recobra toda su dimensión y su poder, porque Dios es solo amor. Hacer un camino a través de la revelación de la historia es cuando entendemos el amor de la Trinidad. Y es cuando entendemos y nos dejamos amar por Dios. Porque ya en esta época no estamos dejando a Dios ser Dios. Ni estamos dejando ni permitiéndole a Dios que nos ame. Él respeta tu decisión. Él te da todo el amor del mundo, pero Él solo quiere recibir no un yo también. Él quiere recibir, Señor, yo te amo.
Cuando creemos en un Dios uno y trino, y vienen los de otras religiones a preguntarnos, pero ¿cómo es eso de una Trinidad, un Dios? Por esto, porque Dios, siendo puro amor, el amor quiere algo, quiere compartir. Mire que esto tiene un sentido brutal, 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 y me van a entender. Tienes la oportunidad de viajar a donde te dé la gana en cualquier parte del mundo, pero quieres ir con alguien que tú ames. Ese viaje es solo, bien, pero si lo haces con el ser que tú amas, pero sobre todo que tú sabes que te ama, eso se convierte en el paraíso del amor donde vayas. No importa que no haya hotel, no importa que no haya, pero tú estás con el amor. Y por eso el Señor siempre nos llama a comparte tu tiempo con el amor. Quitémosle al Señor el nombre de Jesús. Quitémosle el nombre a Dios Padre y quitémosle el Espíritu Santo. Cuando yo solamente le digo, Señor, yo solamente quiero amarte a ti porque eres amor, es cuando entendemos esa famosa palabrita, el amor no es amado. Hemos rechazado a Dios Padre porque nos exige, nos pide y nos suplica amor. Pero Él no nos obliga a amarlo. Por eso es así el infierno se convierte en una expresión de amor de Dios por su criatura. Si no quieres estar conmigo, yo no te obligo. He creado un sitio si no quieres estar conmigo. Pero Santa Catalina de Siena decía, esto es muy lindo, mire, tú nos has creado porque nos has imaginado primero. Cuando tú engendraste a tu hijo, lo hiciste para desbordar en tu hijo todo el amor de Dios. Pero ese engendrar todo ese amor pasa a través del Espíritu Santo. La Trinidad está unida y es inseparable por el amor. Por eso el amor todo lo perdona, el verdadero amor. Cuando engendra a su Hijo a través del Espíritu Santo, Él en su imaginación ya se ha imaginado una criatura para amar. Esa criatura eres tú. Esa criatura que Él imaginó desde antes de la creación del mundo, Él quería que tú recibieras y entendieras ese amor. Porque cuando Santa Catalina nos dice eso, dice, el amor de la pareja verdadera es un amor bidireccional. Pero aquí viene algo bien interesante. El amor de Dios es diferente y se los voy a explicar con un ejemplo que me encantó cuando él habla de el mar de Galilea y el mar Muerto tienen en común un río, el río Jordán. El Evangelio nos enseña que ese río Jordán es el mismo para los dos mares, pero el mar de Galilea está lleno de vida y el mar Muerto está lleno de muerte. El mar de Galilea fluye de peces, porque toda el agua que hay dulce en él la deja salir en el río Jordán, pero el mar Muerto no deja salir el agua. El amor de Dios en nosotros se hace vida cuando ese amor yo lo riego a través del amor al otro. Ahí mi amor está creciendo y me vuelvo a alimentar de vida. Cuando yo tengo el amor solo para mí y de aquí no sale, ese amor muere. Porque es cuando nace la egolatría, nace palabritas como es que me lo merezco. No,
El amor de Dios se comprueba y se alimenta y se engrandece cuando ese mismo amor yo lo pongo en los que me rodean. Y esto lo entendemos, esto es muy lindo. En el siglo VII empezaron los primeros misioneros a llegar a Inglaterra. Recordemos que Inglaterra era una mano de bárbaros de diferentes tribus. Y había un rey, creo que Inglaterra en aquella época lo llamaban Northumberland o algo así, Northumberland. Y había un rey que recibió los primeros misioneros, pero reunió a todos sus capataces para ver si aceptaban esa teoría que traían esos misioneros. Y cuando los tenía a todos reunidos, entró un pájaro por una claraboya y estuvo sobre toda la mesa revoloteando, y de pronto encontró al otro lado un hueco y se escapó por ahí. Y viene un hombre a dar una explicación muy linda. Algo deben traer esos misioneros desde que llegan a Inglaterra sin armas. Algo nos pueden enseñar. No seamos como ese pájaro que entró aquí, no vio nada donde él pudiera estar y se fue. Aceptemos a los misioneros. Hoy Estados Unidos es cristiano porque alguien en el siglo VII dijo: aceptemos a un misionero para que ese pájaro que revoloteó pueda tener una ventana, pero no se vaya, sino que deje el amor aquí. Dios quiso revelarse a nosotros y hay una carta de Dios para nosotros. Es la carta de amor más apasionado, es la carta de amor más tierna, que lleva los mejores versos, la mejor prosa, que lleva todo. Esa carta se llama la Biblia. Cuando a ustedes esa persona que les fascinaba les escribía una nota: te espero abajo para comer sándwich, en tu cabeza sonaban sinfonías, porque la amabas. Dios Padre iluminó la Biblia para darnos esa carta de amor en el cual no solamente decía todo el amor que nos tenía, sino cómo quería ser amado, cómo soñaba Él que su criatura favorita en la creación del universo lo amara, cómo quería Él que esa criatura fuera su obra sin falta. Pero la criatura se equivocó y le dio encima, después de equivocarse, una alternativa que se llama el perdón. Te doy el perdón porque es que te amo. Señor, ¿tú por qué nos amas? Porque es que somos su criatura favorita. Yo tengo una aplicación en el teléfono que muestra las estrellas, los planetas. Pero cuando en la Biblia leo, es que Dios hizo el universo para el hombre, para que su criatura, el ser humano, disfrutara con verlo. ¿Cuál es la imagen más linda que usted puede ver en el teléfono cuando alguien lo llama? La foto del ser amado. Porque a usted, así tenga lagañas, tenga el pelo parado, usted lo ama. Y a usted le suenan campanas en su cerebro y la oxitocina se dispara porque es el amor de su vida. La oración es ese grito a Dios diciéndole: es que te amo. Porque es que Él, al hacerme, ya me amó. Dios nos expresa amor de padre y madre. Dios Padre es los dos a la vez. ¿Por qué?
Porque el amor de madre es visceral, es un amor de acogida y de perdón. Y Él nos recuerda eso en la Biblia cuando dice, imagínense esto, el amor de una madre es incondicional, pero nos advierte, aunque una madre olvidase a su hijo o rechazase a su hijo, yo nunca te olvidaré. ¿Entendemos la calidad de amor de Dios Padre? ¿De verdad conocemos a Dios Padre? Cuando nosotros entendemos que esa frasecita que está en el Evangelio de Juan, Dios amó tanto al mundo que nos dio a su único Hijo para salvarnos. Antes de toda la creación, Dios Padre engendró a su Hijo para descargar tanto amor en Él. Y aún así, ¿quién de ustedes que tienen 3, 4 hijos o 5 entregaría un solo hijo a pasar por la pasión que pasó Jesús? ¿Quién? Para que el resto de la humanidad viva. Pero aún seguimos rechazando el amor. No seamos como el mar muerto, seamos como el mar de Galilea. Permitamos que ese río Jordán que nos está inundando de aguas, que ese río Jordán que sale del mismo mar de Galilea, inunde de amor a todo el que nos rodea. Porque nuestro Señor Jesús nos enseñó: el mayor sacrificio de amor es morir por los amigos. Pero el Señor va más allá en ese amor, porque Dios Padre nos llama amigos y Jesús nos hace hijos adoptivos del Padre. Y en esa exageración, Dios nos demuestra su amor cuando dice: yo muero también para salvar a mis enemigos. Nosotros tenemos que aprender a amar a Dios, demostrándole que podemos morir por nuestros enemigos, con el mismo amor que moriríamos por nuestros amigos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.